una vez más a mi canal, una peruana hablando de raza y migración. En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de un libro que me ha llamado muchísimo la atención que se llama Americana. Para poder entender un poco más sobre este libro, vamos a hablar de 5 puntos que son súper importantes. El primer punto, vamos a hablar sobre los estereotipos y los choques culturales. Como punto número 2 vamos a hablar del sueño americano. Como tercer punto vamos a hablar sobre las consecuencias del colonialismo. Y como cuarto punto vamos a hablar de los gobiernos autoritarios. Voy a empezar con una pequeña introducción para poder entender mucho mejor el libro. Ifemelu es una joven nigeriana que empieza una relación con Obinze. Ambos estaban en una etapa universitaria y dadas las huelgas que se dieron en el país, las clases fueron suspendidas, por lo que Ifemelu, gracias a la motivación de su tía Uju, que estaba en Estados Unidos, decide presentar su solicitud para que pueda estudiar ella en Estados Unidos. Lo logra y fue aceptada. En marco de una dictadura militar y en una Nigeria que ofrece poco o nada de futuro para estos jóvenes, nos encontramos con una generación que tenía el gran sueño americano. Pero se dan cuenta que nada es como se lo imaginan y que el color de su piel y su cultura tenían una gran importancia dentro de este contexto estadounidense. Como punto número 1, voy a hablar acerca de los estereotipos y choques culturales. La construcción de un imaginario africano y una percepción afropesimista por parte de los estadounidenses, al construir imágenes sobre África adaptadas a las nuevas prácticas occidentales. Chimamanda nos dice lo siguiente: si todo lo que escuchamos del continente africano es que la gente es pobre, que hay múltiples factores negativos que llegan a crear una única historia acerca de África. Un África que está llena de catástrofes, de pobreza, de hambrunas, de enfermedades, de conflicto. Todo esto llegan a una sola imagen de lo que es África. Una percepción negativa sobre el continente. Wainaina critica a los estereotipos y la visión generalizada que se tienen del continente. Se relaciona a los africanos con la música, el ritmo, comidas extrañas y no se hace referencia a escritores o intelectuales africanos. Hay una parte del libro que realmente a mí me llama muchísimo la atención, especialmente porque soy peruana y tenemos muchas veces el mismo sentimiento. Dice: si Ifemelu hubiese conocido a Alma en Lagos, la habría considerado blanca, pero descubriría que Alma era hispana, una categoría de estadounidense que era confusamente tanto una etnia como una raza. Y se acordaría de Alma cuando años después escribió un post en su blog titulado Comprender Estados Unidos para los negros no estadounidenses, ¿qué significa hispano? Los hispanos son los compañeros frecuentes de los negros estadounidenses en los rankings de pobreza. Los hispanos están a un breve paso por encima de los negros estadounidenses en escala racial estadounidense. Hispana es la mujer peruana con la piel de color chocolate. Hispanos son los pueblos indígenas de México. Hispanas son las personas del aspecto birracial de la República Dominicana. Hispanas son las personas de la piel más clara de Puerto Rico. Hispano es también el hombre rubio, de ojos azules, llegado de Argentina. Basta con que uno hable español pero no sea de España, y voilà, pertenece a una raza llamada hispana. Como punto número 2, vamos a hablar del sueño americano que tenía esta generación. El sueño de esta generación de salir de su país y que se encuentra en una crisis con el propósito de labrarse un mejor futuro y de regresar con nuevas perspectivas y con nuevas ilusiones a su país de origen. Hay una parte también del libro que realmente resalta esta parte del sueño americano y dice así: un día como si tal cosa, te habrás hecho una casa en Lekki y te habrás comprado unos cuantos coches y habrás perdido a tu pueblo natal que te dé algún título y tus amigos que pongan mensajes de enhorabuena en los periódicos para ti. Y antes de darte cuenta, cuando entres en un banco, querrán ofrecerte un crédito y concedértelo.
inmediatamente, convencidos de que ya no necesitas el dinero. Terminando esto, vamos a hablar también de un punto que es muy importante, que son las consecuencias del colonialismo. Uno, tenemos las relaciones débiles entre Estado y sociedad civil. Consecuencia directa de la incapacidad y falta de interés por proyectar el poder en todo el territorio. Son las débiles relaciones que existen entre el Estado y sus sociedades civiles en África. La autoridad política colonial se gana a través de la conquista y la imposición. La coerción actúa como situada de la legitimidad. Por tanto, el Estado no se basa en un contrato social con la población. Actúan como estados autoritarios, no democráticos, y no rinden cuentas a la población, solamente se basan en extraer recursos y se los llevan. Aquí terminamos también la formación de las élites estatales. Los colonizadores captan, por medio de la educación colonial, a que se eduquen jóvenes africanos para que tengan acceso a la administración, estos puestos menores. Movilidad social dominada por el acceso al aparato estatal. Los gobiernos postcoloniales heredan estructuras políticas de corrupción y acumulación de riqueza. Esa pequeña burguesía o autoritarismo burocrático que va a ser abusiva y explotadora. No buscan el desarrollo, sino reproducir la dinámica de las administraciones coloniales. Esas élites, con el acceso al poder, favorecerán a su grupo, muchas veces por base étnica. Eso generará problemas porque se dará cierta marginación hacia los demás grupos. Por último, voy a hablar acerca de los gobiernos autoritarios, que también se hace énfasis en este libro. Desde que se independizó del Imperio Británico en 1960, la experiencia democrática de Nigeria fue efímera y problemática. Era una época para el país muy crítica. Las universidades estaban cerradas debido a una huelga de profesores en demanda de aumentos salariales. Hay una parte también del libro que realmente resalta este sentir de la población y dice así: ahora las huelgas eran corrientes. En los periódicos los profesores universitarios enumeraban sus quejas, los acuerdos pisoteados en el polvo por miembros del gobierno cuyos propios hijos estudiaban en el extranjero. Fue hasta 1993 donde hubo un golpe de Estado, el golpe que dirigió Abacha, que fue el séptimo que vivió el país. Las violaciones de derechos humanos durante su gobierno motivaron el relativo aislamiento del país. Como una pequeña conclusión, hay algo que me llama mucho la atención acerca de Chimamanda y dice, y es que para las personas que emigramos, muchas veces queda la pregunta, ¿qué significa para nosotros hogar o casa? Y es que cuando una persona regresa a su país de origen, esta persona es diferente, pero el contexto y su país también es diferente. Todo ha cambiado, pero es donde realmente, donde tú te sientas que tus raíces de tu corazón están, es allí donde está tu hogar. Toda esta parte de cómo ha cambiado el país y cómo esta generación migra hacia Estados Unidos para lograrse una mejor educación, pero luego regresan a su país y encuentran algo muy cambiado y se sienten ellos como extranjeros dentro de su propio país. Esas son cosas que muchas veces la población que migra tiene un sentir en su corazón. Es así como hemos podido terminar el vídeo de hoy y espero que les haya gustado. Gracias.